También me gustaría partir de una premisa que ustedes plantean, y es que en realidad el, el- el estado de situación actual con los movimientos feministas surge o es una consecuencia de lo que fue el derrumbe, ¿no?, de la URSS después de la caída del muro de Berlín. Y ustedes lo explican, más palabras, palabras menos, que queda como una izquierda un poco, las estructuras quedan desperdigadas, sin contención, ya sin clientes, y que de alguna manera se tienen que reciclar y del obrero explotado pasan a prestar atención a creo que ustedes dicen algo así como las almas marginadas, ¿no?, las oprimidas, desde otro punto de vista. Y entonces empiezan a crear nuevas ONGs y buscan nuevas fuentes de financiación. Y de alguna manera todo eso va creciendo con otras banderas, hasta convertirse hoy en los secuestradores, poco menos, del pensamiento, ¿no? Así lo plantean ustedes. A mí me gustaría que me pudieran andar un poquito más en esa teoría, porque en realidad uno podría pensar que el movimiento de la mujer que busca y reclama por derechos es bastante anterior, incluso estamos hablando de la Revolución Francesa, si se quiere, ¿no? Por eso mismo el libro empieza con esa parte, con la primera hora del feminismo, que no todos lo recuerdan, pero no se llamaban a sí mismas de esa forma, se llamaban sufragistas, porque estaban informadas de alguna manera por otro tipo de filosofía social, que era la que reinaba y la que hegemonizaba la escena política en aquellos entonces. Era la filosofía de las revoluciones liberales que se vivieron en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra. De modo que nosotros no tenemos la tesis de que la izquierda crea el feminismo de hoy. Lo que nosotros afirmamos es que Toma lo que había. toma lo que había, le da un nuevo sentido militante, le inyecta otro tipo de discurso político y social y manda una militancia, una mascarada que suena simpática para muchos, que se presenta con unas banderas, pero en el fondo hay otras, que dice una cosa pero hace otra. Entonces es una crítica a un tipo de feminismo. Somos conscientes que el feminismo no existe como un concepto unívoco, homogéneo. Hay muchos feminismos, pero tampoco perdemos de vista que hay un feminismo que es el que hegemoniza al resto hoy en día, que es lo que nosotros llamamos el feminismo radical. En algunos países de Europa incluso y en los Estados Unidos ya lo que empieza a predominar es el posfeminismo, que es un feminismo sin mujer. Acá algo de eso también hay, es bastante curioso, ¿no? Pero la tesis central del libro va por la línea de lo que usted ha dicho, es que en el fondo hay un izquierdismo que sobre todo a partir de los 60 en el primer mundo se da con que el obrero ya no quiere cambiar el mundo, sino que quiere cambiar el auto y que además puede hacerlo en esos países. Y no en vano estos movimientos estallan en aquellos países y después en Latinoamérica empezamos a recoger algunas de esas cuestiones en los años que estamos viviendo hoy en día. Bien, y aún si su teoría, ¿no?, fuera cierta, y aún cuando se pueden advertir clarísimamente que hay siempre, como en todo movimiento, extremos y radicalismos que no son los más deseables, ¿cuál sería el gran problema o el peor de los escenarios si efectivamente el movimiento feminista lograra conquistar muchos de sus reclamos? ¿Cuál sería el problema? Porque hay que verla como el peligro, ¿no? Nicolás. No solo la izquierda hace uso del feminismo, sino también de todas las militancias LGBT. Está todo mezclado en esto que tiene que ver con el género. Lo cual pone de manifiesto una vez más la hipocresía que es inherente a la izquierda, ¿no? Fíjate que nunca una mujer en los países de izquierda del siglo XX tuvo ningún papel protagónico. A los grupos homosexualistas todos eran condenados y marginados a los campos de concentración. En la península de Guanacavive es el primer campo de concentración para castigo de homosexuales, lo creó el homicida Che Guevara. En la China de Mao Zedong a los homosexuales se los castraba y si reincidían se los fusilaba. Y en la Unión Soviética a los homosexuales se los mandaba a los gulags. Resulta que ahora los mismos sectores ideológicos que durante el siglo XX a la mujer no le dieron ningún papel protagónico, a los homosexuales los mandaban a los campos de concentración, esas mismas expresiones ahora son los abanderados de la mujer y de las minorías sexuales. Entonces, fíjate vos el engaño, cómo se presentan ante la opinión, porque ¿qué ocurre? Ya no pueden convencer a un obrero, vamos a hacer la revolución, vamos a a confiscar los latifundios, hablarle de la plusvalía, de la alienación, ya todo ese discurso
no tiene ninguna vigencia. Necesitan nuevos clientes, nuevos agentes de conflicto y engañar a otros sectores. Bien. Y eso es parte del nuevo marketing de la izquierda. Bien, con este planteo así general, me parece que da de sobra para empezar el debate, ¿no? Ustedes son conscientes... Que levanten el resto de la programación. Claro, son conscientes que se está convocando por las redes una marcha frente al legislativo hoy por ustedes, ¿no? En realidad creo que es como repudio a la visita. Pero, para mañana. Me parece normal que las personas que no coinciden con nosotros quieran censurarnos. Si la izquierda toda la vida fue totalitaria y autoritaria, ¿en qué país izquierdista hubo libertad de expresión? O sea que ustedes celebran como bienvenida que les hagan una marcha. Es natural que lo hagan, porque el autoritarismo es inherente a la concepción izquierdista. Bien. La libertad de expresión no existe en Cuba, no existió en China, no existió en la Unión Soviética, y aunque ahora se disfracen con las banderas de los derechos humanos, en la primera reacción que pueden ponen de manifiesto su verdadera naturaleza. Que les es propia. Hay un autor que está muy tratado en el libro que es Herbert Marcuse, que es un poco el padre intelectual de lo que se llamó la New Left, la nueva izquierda en los Estados Unidos, y el padre del Mayo francés, donde en uno de sus ensayos él habla sobre cómo enfrentar la falsa tolerancia. Dice, no hay que tolerar aquello que no esté en las sendas del progresismo. No demos voz a aquellos que no piensan como nosotros, y nosotros somos la New Left. Él le hablaba a los jóvenes en el año 68/69. De modo que esperamos, digamos, que esa praxis política se lleve adelante, porque no solamente está teorizada, sino que ya se ha hecho carne en un montón de otras charlas que hemos ido dando a lo largo de América Latina. O sea, no va a ser ni la primera vez ni la última. Bien. Abrimos el panel para debate con este punto de partida, ¿no? Te cedo la derecha, Vero. Bueno, por supuesto que respetar todas las manifestaciones. No me parece que sea necesario ir a manifestar afuera de nada. Este es un país que recibe a todo el mundo y escucha a todo el mundo. Sin embargo, hay algunas cuestiones de la realidad de nuestro país que un poco desafían este planteo de ustedes, porque aquí tenemos un gobierno de izquierda y sin embargo, por ejemplo, en estos últimos días yo repasaba algunos hechos, tenemos un partido de gobierno que estaba cumpliendo años, un partido de gobierno de izquierda y que no le dio lugar a ninguna mujer. Las mujeres tuvieron que decir, che, no sería bueno que nos sumen a la proclama porque todos los oradores van a ser hombres. Tenemos un gobierno... Pero entonces que desafía, ¿no? Que va en la línea, dirás. No, yo creo que desafía, porque si estamos hablando de una izquierda nueva, ¿no? Que conquista estas cuestiones ideológicas y que en realidad, entre otras cosas, no le da presupuesto a ninguna de estas luchas. Aquí la lucha de nuestro país ha sido muy clarita y es para evitar los femicidios, para evitar las muertes de mujeres en manos de hombres que resulta que son sus parejas. Y esta mañana escuchábamos al presidente de la República con un enfoque muy claro. No, bueno, no sé, no podemos poner un policía por cada mujer. Entonces, a mí se me genera una disyuntiva, ¿no? Es entonces una izquierda que quiere acceder a los gobiernos, pero no ha accedido, porque en realidad cada vez que accede a los gobiernos no consolida esa ideología de género en sus políticas. Rara vez se han vuelto políticas realmente efectivas. Si lo que se quiere es destruir la familia para comenzar a hacer algo nuevo, no es lo que se ha estado haciendo con cosas concretas. ¿Cómo se visualiza esto entonces de que tenemos gobiernos de izquierda que no dan presupuesto a la lucha de género o a la ideología de género y que ni siquiera atienden cuestiones que tienen que ver con, bueno, comprar más tobilleras, poner medidas de seguridad para que a las mujeres no las maten sus parejas o sus maridos? Porque ya están en el poder, dice Nicolás. No tienen que hacer más esfuerzos. ¿Cómo explicarían ustedes eso? Antes de darle la palabra a Agustín, porque yo hablé... Un solo ejemplo. Hoy el feminismo en la Argentina tiene un auge formidable y ahora se está debatiendo el aborto. ¿Por qué no se hizo durante la época de Cristina Kirchner? Lo hacen ahora porque la izquierda perdió el poder. Nosotros tenemos la tesis de que las estrategias de la nueva izquierda, como lo llamamos y como le da justamente título al libro, son estrategias para una izquierda que no tiene el poder del Estado todavía. Es una izquierda más destructiva que constructiva. Es una buena forma de reactivar la militancia, es una buena forma de volverse a presentar con una nueva máscara frente a los medios de comunicación, hegemonizar las aulas, las academias. Una izquierda que ya tiene el poder y bueno, no sé cuán funcional le puede seguir siendo todo esto. Ahora, aquí en Uruguay el aborto se legalizó durante el gobierno de José Mujica, que si bien es representante de izquierda... Sí.
no sé cómo usted lo analiza esto, porque en definitiva cae allí también su... Hay un analista político latinoamericano que vive en Estados Unidos muy reconocido, Carlos Alberto Montaner, que escribió un ensayo, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Sí, un libro muy antiguo, que le contestaba al compatriota de ustedes, Eduardo Galeano. Él dividía la América Latina como que había dos izquierdas. Había una izquierda herbívora, bastante civilizada, institucionalista, respetable a pesar de ser de izquierda, y había una izquierda carnívora, que era el castrismo, el chavismo, podríamos meter ahí adentro al kirchnerismo, Evo Morales y otras expresiones violentas. Y bueno, y Uruguay siempre fue visto de alguna manera como que era parte de esa izquierda más al estilo socialdemócrata europeo, una cosa muchísimo más amable que las izquierdas más rabiosas que pululan en otras latitudes de América Latina, ¿no? Pero legalizó el aborto y la marihuana. ¿Otras y opiniones? el matrimonio homosexual. Yo creo que es un enfoque removedor el que plantean. Me gustaría salir un poco del eje de la izquierda y la derecha, porque si bien me parece que el aporte, bueno, yo creo que está bien fundamentado. El libro se llama Izquierda. Bueno, voy a decir lo que a mí me parece, ¿no? O yo tengo que opinar lo que vos querés. Señores, por favor. O vos me haces el libreto a mí ahora. Aprovechemos el tiempo, por favor. Entonces, yo creo que lo que sí hay que rescatar es que el siglo XX fue el siglo en el que, con diferentes tonalidades, en Occidente sobre todo, podríamos llamarle la cuestión de la mujer, se puso arriba de la mesa. Ellos citaban el movimiento sufragista, o sea, las mujeres que querían votar, o sea, Uruguay fue el primer país en América que permitió el voto de la mujer y ya había pasado estábamos ya en el borde de la mitad del siglo. 1927. Pero se popularizó En elecciones después. nacionales en el 31. Entonces, por un lado tenemos esa cuestión, lo que podemos llamarle, si ustedes quieren, la cuestión femenina en el viejo sentido de la palabra. Y el otro tema que me parece que también se abrió camino en el siglo XX es el tema de las minorías, lo que podemos llamar las minorías sexuales. Hasta no hace mucho tiempo, un par de décadas quizás, lo que podríamos llamar la cuna de los movimientos estos de reivindicación legítima de los derechos de las minorías sexuales, eran perseguidos, se aplicaban penas de cárcel para quien practicaba la homosexualidad, lo cual es una aberración. Estamos todos de acuerdo que es una aberración. Entonces, me parece que aquí sí hay un rescate, y repito, dejo de lado el enfoque, porque el enfoque es polémico y cada uno tendrá su opinión. Pero me parece que sí lo que hay que rescatar es que el siglo XX significó un gran avance para la humanidad en cuanto a promover un avance y un destaque del papel de la mujer en la sociedad, y por otro sacó del closet, como se dice, el tema de las minorías sexuales. Entonces me parece que, más allá del aprovechamiento político que en uno u otro sentido se pudo haber hecho del tema, y seguramente la izquierda, como ellos dicen, y con buenos ejemplos, se está tratando de apropiar del tema. Sí, o embanderando, ¿no? Pero quiero decir, pero me parece importante rescatar estos temas, digamos, más allá de un abordaje ideológico, como temas de la sociedad. Como tema de la sociedad. O sea, recordar que hace 60 años las mujeres no podían votar. Y recordar que hasta hace pocas décadas, y quizás todavía hoy en algún país del mundo, perdón, en algunos países cuelgan a los homosexuales, los matan, no nos olvidemos de eso. Y entonces, desde esa perspectiva, uno tendría que pensar que en el contexto de la perspectiva de género o la ideología de género, la sociedad ha avanzado en realidad, no retrocedido. Pero no gracias a la ideología de género, lo que el señor puso de manifiesto, y yo coincido plenamente, es un gran avance. Sí. Ese avance no es propio de la izquierda, sino del liberalismo, que pone a la mujer en igualdad con el hombre, que le da al homosexual o a cualquier minoría sexual plenos derechos para vivir su intimidad como le plazca. Esos son avances del occidente liberal y capitalista. Y obviamente son avances del siglo XX en los países liberales y capitalistas, no en China, no en Cuba, no en la Unión Soviética. Ahora bien, una cosa es la igualdad ante la ley, y eso son conquistas que ya están asentadas, y otra cosa es lo que se vive en el siglo XXI. ¿Qué es? A ver. Que es otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Hablábamos de las minorías sexuales. Sí. ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante las manifestaciones pro-gay, pro-LGBT, todos estos movimientos tan violentos, por otra parte? ¿En qué lugares del mundo se llevan adelante todas estas protestas? Por ejemplo, en Occidente, que es donde la homosexualidad no está criminalizada.
Es en los países donde dos homosexuales pueden perfectamente ya vivir juntos. ¿Y no debería ser así? Pero entonces, ¿para qué protestan? Si lo pueden hacer perfectamente. ¿Pero por qué dice que son violentas? En Uruguay no son violentas, ¿Cómo? discúlpeme. En Uruguay la marcha pero si del orgullo nos gay acaban no de es una decir marcha que violenta. mañana tenemos una manifestación en repudio a nuestra presencia. No, pero usted habla de... O sea que manifestarse es violencia. Manifestar un repudio por presentar un libro. Disculpe, pero usted habló de las marchas de... Pero déjame seguir preguntando, Nicolás. En este momento, me gustaría entender... En este momento en el mundo hay 75 países donde la homosexualidad está prohibida. O sancionada con pena de cárcel o sancionada con pena de muerte, inclusive. Muy bien. Todos los lobbies LGBT y los feminismos que protestan en los países donde tienen plenas libertades, nunca van a ninguna embajada o en ninguna mezquita a protestar en los países donde verdaderamente están criminalizados. Eso pone de manifiesto la ideologización de estos grupos. Van a protestar pidiendo libertades donde ya tienen libertad. Y con la remera ¿Pero de eso es Che Guevara. violencia? Bien, bien. Tenemos que hacer Son una pausa, idiotas señores, útiles. ya venimos. Son De todas idiotas maneras, me útiles. pregunto qué pasaría si se atrevieran a manifestarse en lugares donde ya están criminal y socialmente pero condenados, ¿no? Aquí en Uruguay, por ejemplo, yéndose a la embajada de Irán, por ejemplo, no creo que les pase nada, ¿o no? Si lo hacen aquí, yendo a la embajada de Irán. Bien, muchas preguntas sería interesante, no sé. quedan colgadas por el camino. Hacemos una pausa y enseguida regresamos, ¿ya? Sobre la línea divisoria. ¿Estás pensando en una forma para adelgazar? Mirá la recomendación que te hace Line. El tratamiento más rápido, seguro y eficaz con SpectroPatch, Termogénesis, Sacian y Corpoplex. En Line bajar es más fácil. Mirá. Logré bajar 50 kilos. Bajé 45 kilos. Bajé 25 kilos. Bajé 55 kilos. Bajé 45. Bajé 25 kilos. Vos también podés bajar. Llama ya al 2-622-0115. Bien. Retomamos entonces con estos invitados que están generando bastante polémica. Yo insisto en preguntar dónde se advierte en realidad el peligro o la amenaza de que efectivamente colectivos que eran minoría, que habían estado y aún siguen estando en muchas partes del mundo, como ustedes mismos planteaban, excluidos o criminalizados por cuestiones que hacen a no solo lo racial, también lo sexual, lo identitario, ¿no? ¿Cuál es la amenaza de que hayan cobrado visibilidad, de que hayan conquistado derechos que ni siquiera, más que nadie, ¿no? Apenas igual que los demás? ¿Dónde se advierte el peligro de que la sociedad haya caminado hacia esos lugares? Nosotros con Agustín estamos absolutamente en favor de la libertad y por sobre todas las cosas de la igualdad ante la ley, que es algo ajeno a la ideología de género. La ideología de género atenta contra la libertad, atenta contra nuestras libertades todos los días. A ver. Un solo ejemplo o entre tantos. Ahora en Argentina, no conozco la realidad de Uruguay, entre tantos otros países, por ejemplo, se ha legislado que todos los senadores y diputados, es decir, todos los congresistas, tienen que ser la mitad mujeres y la mitad hombres. O sea, cupo de paridad, algo absurdo, porque nada le impide a una mujer ser diputada o senadora, y nosotros hemos tenido mujeres presidentes 2 veces, por ejemplo. O sea, le están quitando la libertad al votante de poder elegir libremente en función del mérito, y ahora se elige en función de una ingeniería social. Ya se está discutiendo, perdón Agustín, que en todas las empresas haya, en cada planta, mitad varones y mitad mujeres. Hay una ingeniería social que va restringiendo en este caso la libertad de contratar y la libertad laboral, y así con tantos otros ejemplos. Ahora, esto, digamos, viene de otras partes del mundo, ¿no? De América Latina, llega a nuestras playas, digamos, hace relativamente poco. Entonces, con Nicolás hacemos siempre el ejercicio de mirar en qué andan aquellos países donde estas ideas cobraron más fuerza hace ya bastantes años. Y tenemos ejemplos que son extremadamente peligrosos para el tema de la libertad individual. Como por ejemplo, en Canadá. En Canadá, si una persona se refiere a otra en disonancia con su identidad de género, puede ir hasta 6 meses preso. Esto significa, si estuviésemos en Canadá y Nicolás nos asegura que él en verdad no es un hombre, sino que es una mujer, y yo lo trato de él en vez de ella, él me puede judicializar a mí. Yo puedo terminar 6 meses preso. En Canadá, por ejemplo, se está retirando
a los hijos de las familias que enseñen o eduquen a sus hijos en disonancia con los postulados de la ideología de género. ¿Quieren ejemplos más absurdos? Vámonos a Suecia. En Suecia el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Hasta ahí llega, digamos, esto de la igualdad de género. En Noruega, los políticos noruegos dijeron: es un gran problema para la sociedad que no tengamos igualdad de género en el estudio de la ingeniería aeronáutica. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos los impuestos de la gente para subsidiar a las mujeres, para tener cuotas de género dentro de esas facultades. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que tenía que pasar durante los primeros años, más mujeres fueron allí porque querían el subsidio. Y a los 3, 4, 5 años eso bajó y volvió a sus cuotas normales. Entonces, es una afrenta, digamos, contra las libertades que se están dando en muchos países del mundo, ya a este nivel, a nivel del lenguaje. En Francia... De derechos jurídicos y libertades pasamos a una hegemonía que apunta a lo cultural, a lo social, a lo económico. En España en este momento hay 25 sacerdotes procesados por citar pasajes bíblicos que están en desacuerdo con la homosexualidad. También se atenta contra la libertad religiosa, contra la libertad de conciencia. Mira, te pongo uno más que es bárbaro. Si en Francia hay pueblos que han prohibido, desde el Estado obviamente, han prohibido decir la palabra mademoiselle. Mademoiselle es señorita. Se prohíbe al ciudadano decir mademoiselle, ¿por qué razón? Porque no existe señorito. Entonces no hay igualdad de género y aparte señorita viene a develar el estado civil de la mujer, entonces es un micromachismo. Bueno, ejemplos como ese hay al rolete, digamos, hay por todas partes, pero por ahí anda el tema. Alfredo. A la izquierda. Gracias. Por suerte Uruguay es una sociedad democrática en el cual la manifestación que va a haber mañana en el acto de ustedes, que los convoca, lo organiza Varones Unidos y A Mis Hijos No Me Los Tocan, esas dos mismas organizaciones tuvieron la libertad de manifestarse el 8 de marzo, en pleno 18 de julio, en nuestra principal avenida, cuando se hizo la marcha multitudinaria de las mujeres. Estaban manifestando allí y no hubo ningún problema. Nosotros acá estamos acostumbrados a que cada uno exprese sus opiniones libremente, no tenemos ningún inconveniente, y acá gobierna la izquierda nuestra es democrática, por suerte. Yo creo que Argentina no tiene ni democracia ni izquierda. Creo que a usted le falla eso, entonces tiene un problema. Nosotros, por suerte, tenemos democracia e izquierda. Ahora bien, me preocupa el tema que ustedes plantean de que la izquierda es hipócrita, y no solo es hipócrita y es estúpida, porque se está dedicando a promover minorías como son el LGTB y los feminismos radicales. Acá existen los dos, pero son grupos minúsculos. Acá hay muchísimos grupos feministas de derecha y de izquierda, de todo el espectro, porque hay mujeres de derecha que se consideran feministas y mujeres de izquierda, y no hay ningún inconveniente. Si la izquierda se dedica solo a grupos minúsculos, le está errando. Eso, el cambio ese de que se acabó la clase obrera, es decir, las luchas por la emancipación de la gente sigue existiendo, los pobres siguen existiendo, y creo de que el tema que ustedes plantean de la ideología de género como algo creado a partir de ahora, es decir, Gramsci murió en el 37. Ya Gramsci hablaba del tema cultural y la hegemonía cultural. Y nació en el siglo XIX, murió en 1937 y él es uno de los ideólogos de la izquierda de la hegemonía cultural. O sea que no es nada nuevo porque se cayó el muro de Berlín. Parece que ustedes desfasan algunas cosas con respecto a la teoría que plantean de que nos quedamos sin obreros, entonces tenemos que inventar movimientos feministas, movimientos de no sé qué. Creo que hay una realidad que es muy importante. La mitad de la población son mujeres, no es una minoría. En Uruguay hay más mujeres que hombres. O sea que la paridad, la cuota, la lucha de las mujeres por la igualdad no es de una minoría, es de la mitad de la población. Bueno, ¿qué tiene que ver la cuota de paridad con la igualdad? Tiene muchísimo. Nada que ver. Muchísimo. En absoluto. Usted plantea otro tema que es muy autoritario, que es el igualitarismo. No tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad es que cualquier mujer que tenga una inquietud política va a un partido político organizado y se presenta a elecciones a ver si gana o no. Estás ignorando la realidad ingeniería histórica social que impone cuotas. Estás ignorando la realidad histórica de la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. ¿Cómo? Estás ignorando la opresión de la mujer desde hace más de 2000 años. Tiene que ver la opresión que tuvo no sé en qué época con la cuota de... No tiene nada que ver. ¿No es una forma de combatir justamente la opresión esa? Mire, si una mujer es maltratada por el hombre, hay un librito que se llama Código Penal. Sí. Y en función de la violencia acontecida, un juez y un fiscal tienen que llevar adelante al agresor y darle la pena que se merezca.
O no hay un código penal si una persona, un hombre le pega a una mujer. Y entonces, ¿para qué vamos a inventar toda una ingeniería accesoria? Pero a ver, con la paridad, no, separémoslos tantos. A ver, es injusto. Cuando ustedes hablan de ideología de género, señores, para entendernos, porque son muchos temas que convergen en lo mismo. Una cosa es hablar del patriarcado, de la cultura machista, que de alguna manera explica la liviandad con que algunos hombres matan a sus mujeres por sentirlas propiedad y objeto. Eso es un tema. Después está lo vinculado al verdadero desarrollo de la mujer, al acceso a cargos de dirección, a la brecha salarial que todavía existe. Otro mito. Otro mito. ¿Todos son mitos para ustedes? Es que es muy sencillo. Señores, déjenlos hablar. ¿Todos son mitos? Es muy sencillo, es muy sencillo. Si la mujer ganase menos que el hombre, la mujer sería una privilegiada, porque ningún hombre conseguiría trabajo. Yo, empleador, si a la mujer le pago menos, nunca contrataría a un hombre. Me ahorraría un montón de dinero en sueldo. Ahora, el Banco Mundial que establece la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿es de izquierda y es de izquierda radical? Manejado por los LGTB. A ver, acá se han usado, digamos, varios argumentos y han quedado algunos sin ser respondidos. Por ejemplo, cuando el señor dice que lo nuestro es anacrónico, pues nosotros no hemos considerado el pensamiento de Gramsci. Bueno, acá tiene la página 32, empieza todo el planteo de cómo esto viene de Gramsci, incluso viene de atrás, viene de Engels. Cuando Engels en el año 1884, al escribir El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, dijo, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Ese es precisamente lo que se está poniendo de manifiesto hoy en este pasaje de lucha de clases a lucha de géneros. Y quien recoge la pluma de Gramsci y tiene fama mundial en cuanto a estratega de un nuevo socialismo es Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, que plantean en el año 85 en Hegemonía y Estrategia Socialista la teoría de Gramsci puesta para este siglo, en donde hablan de la necesidad de hegemonizar discursivamente al feminismo, el LGTB, etcétera, etcétera, basado en Gramsci. Pero eso explicaría kirchnerismo y Latinoamérica, pero ¿cómo remite a Europa Occidental? Claro. Los suecos estaban viendo la ideología de género no viene de América Latina y no fue pensada tampoco después de la caída del muro de Berlín, que fue algo que ya creo que lo hemos dicho. Nos podemos retrotraer al Mayo francés, podemos ir a Eros y civilización de Herbert Marcuse de los años 50, podemos irnos al segundo sexo de... Entonces, ¿por qué me hablas de que es a partir de los 50, 60 que empiezan a cambiar, la izquierda empieza a cambiar de la lucha de clases a la lucha de género? Por una sencilla razón... No me cierra el discurso. Por una sencilla razón, que es que después de la Segunda Guerra Mundial se vive en el mundo occidental lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo, en el cual durante más de una década todos los países de la OCDE crecen a más de un 5% del PBI anual, con lo cual hay una redistribución también de la riqueza hacia las clases obreras que se sueltan de alguna forma las prédicas de izquierdas y tenemos, por ejemplo, en el caso de Francia, la gran crisis en el PCF, en el Partido Comunista Francés. ¿Cuándo fue Mitterrand presidente de Francia? Porque me parece que las fechas no me cierran. No, yo estoy hablando de antes. Yo estoy hablando de lo que pasó, por ejemplo, en el Mayo francés, cuando hay un desacople entre las juventudes radicales de izquierda con el Partido Comunista que después se le va a plegar una semana más tarde, igual que los obreros, se le van a plegar una semana más tarde y después se desactivan cuando se dan cuenta que lograron un piso de salario mínimo. Es decir, esto ya no es una lucha de clases como la pensaba ni Marx, ni Lenin, ni el Che. Ahora hay nuevos agentes de la revolución, a tal punto que la consigna, si queremos irnos de nuevo a Francia, va a ser la imaginación al poder, nada más alejado que la teoría, digamos, de Marx. Tenemos que volver a hacer una pausa. Cuando regresemos, Ale, te doy la palabra. Me gustaría dejar planteado, entonces, siguiendo un poco, y por supuesto siempre a grandes pinceladas, porque no estamos pudiendo profundizar, pero si efectivamente lo que ustedes plantean es este empoderamiento de una suerte de izquierda universal, de ciertos valores nobles en apariencia, pero que persiguen otra cosa, ¿eso explicaría que hoy haya movimientos feministas que es, por ejemplo, entre sus pancartas, abajo el capitalismo patriarcal? ¿Estamos dando toda la vuelta entonces para llegar a una nueva forma de seguir conquistando o derrotando el capitalismo? ¿Y lo estamos disfrazando? ¿Me lo contestás a la vuelta? Ya venimos.
No se pierdan la promoción, vuelve a la óptica Estela Hinchuk, el mes del armazón, donde los mejores marcos de lentes podés llegar a obtenerlos con descuentos de hasta el 70%. Pasá por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 abiertos en Punta del Este todo el año. Había dejado una pregunta planteada en el bloque anterior, pero si no les importa, la retomamos después. Me gustaría escuchar la opinión de Alejandro, que en el bloque anterior no intervino. A ver, algunas cosas ya se han dicho. En todo caso, la historia de la humanidad podríamos definirla que ha sido la historia de la obtención de derechos, ¿no es cierto? Lo que antes resultaba absurdo para algunos o natural, justamente en base al absurdo fueron resignificados y se obtuvieron derechos, ¿no? A medida que ha pasado la humanidad, se podría decir que la humanidad ha recogido cada vez más número de derechos. Siempre que se obtuvo un nuevo derecho, ya sea de colectivos muy numerosos o pequeños, siempre hubo una reacción en contra de esa nueva obtención de derechos. Es lo que podríamos definir como el pensamiento conservador o incluso reaccionario. Yo creo, respetuosa y amablemente, que es representado por nuestros invitados hoy día. Pero yo, como soy un liberal y a mí me gusta la libre circulación de ideas, entiendo que su visita se inscribe dentro de la buena noticia de la libre circulación de ideas. Bien. Tribuna, por favor, mujeres, a ver. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que indicar que capaz que estamos en una realidad, una sintonía diferente. Y dicho esto, quiero agregar que yo no soy el partido al cual le adjudican la izquierda en este país. Entonces capaz que así no me subestimarían, porque yo creo que en cierta forma se subestima a la gente diciendo que, bueno, antes le damos esta causa para que militaran, hoy le damos esta otra. Yo la verdad es que no milito porque alguien me la dé, milito porque hay una sociedad y hay una realidad social que demanda que la militen, porque quizá el día de mañana ojalá yo pueda vivir en un mundo en el que esté preocupada por si los hombres orinan de pie o sentados, pero yo hoy me tengo que preocupar porque hoy mataron a la 9ª mujer en este país. Porque yo me tengo que preocupar porque a igual trabajo, igual capacidad, a la mujer se le sigue pagando un 25% menos que al hombre en este país. Porque yo me sigo preocupando, porque tengo 21 años, yo no puedo salir de noche caminando porque tengo miedo a que me violen. Y a un hombre esto no le pasa. Porque yo me tengo que seguir preocupando porque hay mujeres capacitadas para entrar al Parlamento y no sé por qué, no sé cuál es la causa, le llamarán como le llamarán, pero no pueden entrar y están capacitadas. Y tenemos un montón de incapaces legisladores que hoy ocupan bancas y que nadie le hizo una prueba de capacidad. Entonces, ¿por qué ellos sí, ellos no? Yo lo que quiero dejar en evidencia es que hay hay un desfasaje de... Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades también, por eso milito. Bien. Todos los datos que tiraste, son todos falsos, ¿eh? En mi país son reales, por eso en el tuyo capaz que no, en Uruguay sí. La mayor parte de las violaciones las padecen los hombres en la cárcel. El número grueso, digamos. Primer punto. Segundo punto, la cantidad de hombres que mueren diariamente son mucho mayor cantidad que las mujeres. No en manos de sus exparejas, no en manos de sus exparejas. A veces sí, a veces no. Bueno, no. A veces sí, a veces no. Señores, esperen, a ver, me gustaría otra opinión desde tribuna. Cada uno, falta Ligia, a ver. Sí, una sola pregunta. Sí. ¿Sabes cuántos hombres murieron este mes en el Uruguay? No te sabría decir, no, pero porque esos datos se invisibilizan. Igual te quiero corregir. 9 mujeres muertas en manos de sus exparejas. Yo lo que digo es, la violencia... Te vuelvo a repetir. Ojo, ¿me dejas terminar? La violencia es violencia siempre. Ahora, si la queremos combatir, no podemos combatir a la violencia de igual forma porque unos mueren en manos de los delincuentes que hay en la calle sueltos y otras mueren porque las asesinan sus exparejas. No puedo aplicar la misma política de gobierno. Incurriste en un error grave al decir, no sé por qué razón la mujer no puede llegar al Parlamento. A la mujer la votan también mujeres. La razón es que las mujeres, por decisión libre, no han elegido mujeres en el Congreso. La realidad es que vivimos en un país machista. O el voto de la mujer no vale lo mismo que el del hombre. Señores, nunca se dijo que la mujer no es parte del problema también. ¿Pero cuál es el problema? El machismo trasciende. A ver, ¿cuál es el problema? Sucede porque las mujeres que pueden dedicarse a la política son de una clase, de la clase burguesa, que por lo que veo, por lo que estoy trasuntando, lo que dicen ustedes la defienden muy bien. Son unos representantes muy claros de lo que es de cierta ideología y de cierto departamento de Estado, inclusive, ¿no? Pero además, escuchando,
cómo mezclamos a veces conceptos y hablamos con una liviandad y uno a veces estudia y bueno, a veces es gracioso hablar de ciertos anacronismos, como decía Alfredo García, y también hablar de que, les cuento que la Revolución Rusa conquistó muchos derechos hacia las mujeres y no podemos olvidarnos de los contextos de ciertas revoluciones o de cierto pensamiento. Inclusive ahora hablaban de Cuba, ¿no? Cuando hablan de Cuba a mí me gusta a veces referirme porque tiene un proceso la Revolución cubana y la Revolución Socialista en Cuba. Y, por ejemplo, ahora hay un CENESEX, que es un centro de estudios por la sexualidad. Cuando se habla, se está, por ejemplo, hablando... Es una parodia que dirige la hija del dictador Raúl Castro. Yo estuve preso en Cuba. Si me querés hablar del paraíso socialista, lo conozco perfectamente bien, ¿eh? Estuve preso por no ser comunista. Bueno, cada uno... Y bueno, no están apoyando las libertades. Sigamos y la adelante. representación popular. Porque yo te digo, una cosa es la democracia, otra cosa es la representación popular, que a mí, yo considero, en esta libertad que tenemos y de expresión que ustedes expresan, y yo también, a mí me parece que en Cuba hay derechos y también hay derechos y de representación popular. Con respecto a los estudios por favor, vamos a esperar que cada uno termine de decir su opinión. ¿Cómo va a decir que en Cuba hay libertad de expresión? Cuando la señora termine, arrancan ustedes, sí. Sí, es un mínimo de respeto también. Así como nosotros respetamos y escuchamos lo que tú tenés para decir, también me parece que es una devolución lo que tenés que hacer tú. Con respecto al CENESEX, se estudia la sexualidad, pero se estudia desde el punto de vista de la lucha de clases, que no es lo mismo cómo se maneja un opresor como un oprimido con respecto a la sexualidad. Sí, y inclusive hablamos de que, bueno, de la historia negra que hay del Che, ¿no? El tema de los gays, las mujeres, la Revolución Rusa, lo que pasaba en el socialismo, en la URSS. También se decía que se comían los niños crudos. Vamos a creer todo lo que escuchamos, vamos a repetir. Me parece que está en funcionalidad de cierta ideología, ya les digo, me parece que también son representantes muy claros de cierta ideología con la que no, por supuesto y por suerte, no coincido. Bien, podemos volver a la pregunta que les hacía en el bloque anterior, abajo el capitalismo patriarcal, porque esto sí remite a... Un Castro comunista celebrando la libertad de expresión es como un nazi hablando bien de los judíos. Es una contradicción insalvable lo de esta señorita. No tiene idea de lo que está diciendo. En Cuba se aplicaron los programas del Ministerio del Interior, de la UMAP, que generaron en todas las provincias, en Guanacavives, en Camagüey, en todos lados, campos de concentración para castigo de homosexuales, y después son famosos y visibilizados los casos cuando los mandaban a Miami porque eran la escoria de la revolución. ¿Vos estás hablando en serio de Cuba? Bien, señores, por eso. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema no es la persecución de esos derechos que son, que pegan el grito en la cara de que se tienen que conquistar. El problema es quién se abandera con esos derechos. Todo lo que dijo ella... ¿Ese es el problema? Todo lo que dijo ella es precisamente una reafirmación de la tesis del libro. Esta celebración que ella hace de enfocar la lucha de clases desde Cuba para investigar las cuestiones relativas al género es precisamente lo que nosotros queremos comunicar. Así que vos has hecho un ejemplo espectacular del arquetipo de la nueva izquierda, con lo cual te doy muchas gracias. Bien, ¿me permiten insistir con esto? Al margen de cuestiones y consideraciones que ya se han mencionado aquí, mi pregunta es bien clara. ¿Hay derechos que en nombre de la esencia humana hay que conquistar, ¿no? Sobre todo para minorías, reprimidos, ¿no? Excluidos? El tema es ¿quién se abandera de la conquista de esos derechos? No, estoy pensando hoy en, por ejemplo, comunidad LGBT, estoy pensando... Porque está todo englobado, ¿no? Sí, está todo englobado, pero... Básicamente lo que plantean nuestros invitados es que en la bandera de la inclusión y la igualdad se milita por los derechos y los reclamos y reivindicaciones de un montón de colectivos, además de la mujer, ¿no? Derechos que no son tales aparte. Derecho de, por ejemplo... en nombre de la identidad de género, prohibirle a una persona, llamar a otra persona él o ella, eso no es un derecho. ¿Por qué? Porque viola las libertades fundamentales. No puede ser nunca un derecho, por ejemplo, el que una persona, por autopercibirse del sexo que no es, acceda a los impuestos de los conciudadanos para hormonizarse, hacerse cirugías estéticas, etcétera, como está pasando en muchos países. Con la plata de los demás. Con las platas de... Eso no es un derecho, eso es un privilegio en todo caso. Victoria, hoy en día en Madrid uno no tiene derecho a acceder a un odontólogo, pero si uno va a un consultorio médico y dice, oiga, yo quiero rebanarme los genitales,
ahí está el dinero del Estado. Eso no es un derecho. La semana pasada, ¿y cómo se explicaría que entonces Argentina, también la derecha tiene representantes en los parlamentos abogando por estos derechos? Bueno, la derecha ¿porque está se le secuestraron la mente? De eso incluso en el libro lo explicamos. Lamentablemente, durante el siglo XX, la derecha lo que hizo fue concentrar sus objetos de estudio y su discurso en función de la economía de mercado versus la economía estatista. Por supuesto que la economía de mercado funciona mejor que la estatista, por eso hasta la izquierda hoy respeta la propiedad privada. Pero la izquierda se reconvirtió y aplica toda una suerte de embestida de tipo cultural, dentro de la cual está la ideología de género. ¿Para llegar de nuevo a donde? ¿Al socialismo real? Se supone, habría que preguntarles a ellos qué quieren hacer. Fíjate que cada radicalización nueva de este feminismo se emparenta más al socialismo real. O sea, en su discurso, por lo menos. Esto de atacar al heterocapitalismo, ojo, ya no es el heteropatriarcado. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal. O sea, cada vez se mete más la variable económica. Con el agravante de que si uno mira el mapa del mundo, la mujer donde mejor vive es en el sistema capitalista. Y si no, fíjense dónde es más oprimida, dónde tiene menos acceso, dónde tiene menos libertades, menos confort, es en los países que no son capitalistas. Y se juntan en Occidente para atacar el capitalismo. Ya que vive bien, dejémosla. No, lo de la cuota es una Perdón, estupidez. los países nórdicos tienen, me hablaste de Noruega y de Suecia, tienen cuota de hace muchos años y es sociedades igualitarias. O sea que, perdóname, pero estás ahí, está faltando la verdad. Pero me gustaría, perdón, Victoria, me gustaría, porque este es un tema que lo hemos, yo por lo menos en algún momento lo he mencionado, por fuera de todo este debate, que es el tema de la cuota. Y yo creo que viene al caso porque, incluso para señalar algunos aspectos de lo que había dicho Fernanda en su intervención, nosotros en Uruguay tenemos un sistema, bueno, los televidentes lo conocen, pero ustedes quizás no están muy familiarizados, como en muchos países tenemos el sistema para los cargos selectivos de lista cerrada. O sea, una lista cerrada que un comité político entre 4 paredes elabora, generalmente con el dedo del caudillo o del jefe, y sobre esa lista el ciudadano no puede operar. O sea, si no le gusta el tercero o cuarto no puede hacer nada, porque si marca algo lo eliminan, que se anula el voto. Bueno, en realidad el tema de la cuota tiene una solución muy sencilla, que siempre Alfredo, que yo lo planteo, se enoja, que es simplemente permitir que la persona pueda elegir dentro de la lista. Simplemente eso. Entonces en Uruguay, en lugar de tener... Entonces en Uruguay, pero esto va por fuera de todo... Perdón. Señores, tengo que cerrar el programa. ¿Saben qué? Tengo que cerrar este programa. Graciano, gracias. A ver, yo les digo, si están de acuerdo, bien, y si no... siempre igual es sano escuchar otra mirada, una voz disidente con lo que algunos podrán entender es un pensamiento hegemónico o, como planteaba Ale, es un pensamiento conservador. Cada uno se para donde quiere para leer el libro. Todos tenemos algo más. ¿Dónde lo presentan? Vamos a estar Hoy. Sí. Prudencio de Pena 2544. Es una librería. Librería Bien. Aquileo, Parque Valle. De 18 a 19:30 vamos a estar firmando los libros. Bien. Y mañana en el Congreso. En el Congreso Nacional. Bien, que es donde le llamamos Parlamento. La contramarcha que, ojo, no fue tan democrático como se lo convocó. Se convocó a golpearnos y a agredir físicamente. Y hemos recibido amenazas de muerte, una por día, bueno, desde hace bastante tiempo ya. Bueno, ojalá. Usted está hablando de Uruguay. Ojalá. Sí, por favor, háganoslo saber. Nos daría vergüenza, pero... De lo que ha girado por las redes sociales, que es público y ustedes lo pueden ver. Déjenme hacer una aclaración, porque se dijo, creo que fuiste tú, Alfredo, que dijiste que los que se habían manifestado el 8M eran el colectivo Varones Unidos, y bueno, pues no es así, no es correcto. Quienes estaban manifestándose eran otra organización que se llama Con Nuestros Hijos No Te Metas, no justamente estas dos que se mencionaron. No. Señores, han dejado acá al avispero. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Será hasta mañana. Chao, chao.